Buenas tardes, buenas noches. Aquí en Nueva York es de noche, buenos días, en los países que es de día y buenas tardes. Buena en la mañana, en algunos países en la mañana. Aquí en New York ya estamos de noche y hay otros países que tienen diferente horario. Para todos los que quieren ver este video, mi nombre es Julio César Rosa Camilo. Muchas bendiciones. Mi ministerio es evangelización, evangelizar. Y queremos decirle que estamos en los últimos tiempos. Quiero que este video sea de bendición para todo el que pueda escucharlo. Y hoy todos los predicadores están hablando de Israel. Este mensaje ya yo lo tenía hace mucho tiempo, antes de la guerra, antes de lo que está sucediendo en Israel, de que viniera el problema que tiene Israel, que es un problema muy triste porque es un problema familiar entre los musulmanes entre los hijos de Ismael y los hijos de Jacob. Sabemos que ellos son medio hermanos porque son descendientes de Abraham. Y nosotros como cristianos debemos de tomar esto como una señal de los últimos tiempos y verlo desde el punto de vista profético de que Cristo viene pronto. No hay vuelta atrás. Sabemos que todo lo que está pasando en el mundo entero, este caos que hay mundial, este caos aquí mismo en Estados Unidos, que hay una ola de violencia, lleva más de 500 tiroteos, la violencia que hay en México y la violencia que hay casi en todos los países del mundo, la guerra en Ucrania, la guerra que está por venir en Taiwán, habrá guerra, rumores de guerra, dijo el Señor en Mateo 24:6, pero no es el fin. Estas cosas tienen que acontecer, se levantará reino contra reino, nación contra nación. La cosa ahora mismo está, hoy estamos a 30 de mayo discúlpenme, 30 de octubre del año 2023 y sabemos que la profecía están casi, las señales para la segunda venida están próximas. Entonces yo quisiera traer un pequeño mensaje o un mensaje completo sobre Israel en los últimos tiempos. ¿Cómo está Israel en los últimos tiempos? Bueno, esa es la palabra del Señor, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no sea arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. De ahí nos vamos a Jeremías, el 31, 30, 31, 33 y 34. Jeremías 31. Vamos a estar revisando esto de Israel en los últimos tiempos e endurecimiento en parte. Jeremías capítulo 31, versículo 33 y 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. No como el pacto que hice con ellos, con sus padres, el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazón. Y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hebreos 10:16. Pero no solamente esto, el Señor está hablando del nuevo pacto que aparece en Hebreos capítulo 8,
ya el pacto antiguo quedó abolido. Los judíos no tienen forma de cómo guardar la ley, el antiguo pacto, porque después de la destrucción del templo en el 70, cuando el general Tito subió a Jerusalén y destruyó a Jerusalén y destruyó el templo, ahí mismo quedó abolida la ley para siempre. Y el nuevo pacto es la gracia, tanto para los judíos, para los árabes y para el mundo entero. El nuevo pacto tiene que ver con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces vemos que ya no pueden guardar los mandamientos. Hay 255 mandamientos que no pueden guardar los judíos o el pueblo de Israel porque el templo no está hecho. Pero ya ese es otro tema. Pero aquí dice la palabra endurecimiento en parte. Y entonces podemos ir al capítulo Juan 12, 42. Juan 12, 42. En Juan 12, 42 dice la palabra del Señor: con todo eso, algunos de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga. Pero claro, antes de decir eso, había dicho la profecía de Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces dice aquí, pero muchos creyeron en él, endurecimiento en parte. El ministerio del Señor Jesucristo en la tierra de Israel, porque el ministerio del Señor fue directamente al pueblo judío en Jerusalén y a los alrededores de Jerusalén, pero especialmente a Israel, a los judíos. Vemos aquí que hubo un grupo endurecido, un endurecimiento en parte, pero muchos creyeron. Igual que en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 23, 24, el libro de los Hechos al final, dice la palabra del Señor, el versículo 23, y habiendo señalado un día, vinieron a él mucho a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a los que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, a retirarse, le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: vela a este pueblo, dile, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con el oído oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabe pues que a los gentiles he enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Pero aquí está la palabra importante, el versículo 24. Algunos sentían a lo que se decía, pero otros no creían. Endurecimiento en parte. Yo siempre pensaba que el endurecimiento a Israel era total, pero cuando nosotros leemos las escrituras y la escudriñamos, tenemos que revisar mucho los versículos. El endurecimiento en parte. Cuando fueron a la posada con Pablo, allá en Roma, vemos que un grupo creía, pero otro no. Endurecimiento en parte. Ahora, vamos a ver aquí en Romano 9, versículo 27. Romano 9, 27, dice la palabra del Señor. Sí, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud.
Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como a Gomorra seríamos semejantes. Bueno, ahí vemos, hay un remanente de Israel que el Señor va a salvar. Eso está en Isaías, en Isaías 10, 22 y 23, que vamos también a leer la cita de donde viene la profecía. Endurecimiento en parte. Un remanente se va a salvar de los judíos, un remanente se va a perder. Vamos allá a Isaías capítulo 10, de donde viene la profecía que Pablo citó en Romano, capítulo 10, versículos 21 y 22 de Isaías. Dice la palabra del Señor, 21 y 22. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor del Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Ahí vemos un romano, la cita de Romano, un remanente en parte, lo que pasó con Israel. Hay un remanente en parte hasta que el Evangelio llegue a la plenitud de los gentiles. Israel está endurecida en parte. En el libro de Juan, Hechos, en Aldías, vamos a leer Aldías tiene un solo capítulo, el versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posiciones. Ahí está la bendición de Dios para Israel. La casa de Israel será santa y recuperará sus posiciones. Y dice la palabra, y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Ahí está hablando de Edom, que es la casa de Saúl, que era hermano de Jacob, que eran gemelos. Y entonces de Edom no quedará nada, dice el Señor. Sin embargo, de su pueblo habrá un remanente, habrá un remanente que el Señor va a salvar. Entonces vemos que los tiempos que Israel estamos viviendo es endurecimiento en parte. Ahora, el endurecimiento en parte viene de parte del Señor, pero también Israel, en Hebreo, capítulo 3, vemos, ustedes se acuerdan cuando decía que el Señor endurecía el corazón del faraón, pero también decía que el faraón endurecía su corazón. Entonces, ahí hay un contraste, ¿verdad? ¿Quién endurecía por fin? Bueno, el Señor puede endurecer en parte una persona, pero también la persona se pueden endurecer por su pecado. En Hebreos 3:13, antes soltados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y qué casualidad es que en Hebreo, porque Hebreo es una carta escrita a los judíos que eran cristianos y querían dejar el evangelio para volver al judaísmo por la persecución que había. Esto se escribió como dentro algunos dicen 67 o 65, dentro del 67
antes del 70. Después vino la persecución no solo con los cristianos, que desarrolló Nerón. Fue en los tiempos de Nerón que se escribió esta carta, al igual que Primera de Pedro. Pero este endurecimiento, Israel tiene 3 problemas negativos y 2 positivos. Primero, Israel está endurecida en parte por el Señor. También Israel está endurecida por su propio pecado. Como el caso del faraón. El Señor endurecía al faraón para glorificarse y el Señor endurecía y el faraón endurecía por el pecado. Se endurecía por su pecado. Entonces pasa con los judíos. Los judíos están endurecidos en parte, que eso tiene que ver con el Señor, en la cita que leímos en Romanos 11:25. Pero aquí en hebreo, ellos están endurecidos por su propio pecado. Y la otra parte negativa de Israel, creo que está en 2 de Corintios, capítulo 4, sí, versículo 4, 2 de Corintios, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Pero el versículo antes, porque si vuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierden está encubierto. Satanás le tiene una venda. Satanás siempre se ha levantado contra el pueblo de Israel y ha tratado de destruirlo desde su nacimiento. Eso no es ningún secreto. Ustedes se acuerdan de los tiempos de David, que dice que Satanás se levantó contra Judá y hizo que David censara el pueblo. Llenó a David de orgullo y David se endureció y mandó a censar el pueblo cuando él sabía que la victoria la del Señor, sea poco o sea mucho. Entonces vemos que Israel tiene 3 problemas: endurecimiento en parte de parte del Señor, endurecimiento por su propio pecado, Hebreos 3:13, y aquí Satanás está cegándolo para que ellos no vean que el Señor Jesucristo es el Mesías. Ese es el trabajo de Satanás, no solamente los judíos, también con los árabes y con el mundo entero. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos y ahí está la incredulidad de Israel. Ahora, Israel tiene 2 cosas muy importantes a favor. Vamos a volver a Romanos 11. Dice, y luego Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los santos. Vemos 3 cosas negativas en Israel: endurecimiento en parte, endurecimiento por su propio pecado, porque los judíos están luchando con su propio pecado. Si ustedes no se dan cuenta, Tel Aviv, muchos de ustedes quizás no lo saben, es la capital gay del Medio Oriente. Están luchando con su propio pecado. Tercero, Satanás le tiene una venda, lo tiene cegado para que no crean que Cristo es el Mesías. Pero ahora vienen 2 cosas positivas. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Es inquebrantable el pacto de Dios con Israel. Jamás Dios abandonará a Israel, porque es un pacto eterno. Igual que en Hebreos 13:20, que tenemos el pacto en la sangre de Cristo. Nosotros, la iglesia, tiene un pacto eterno con el Señor que es inquebrantable. Israel tiene un pacto eterno con Dios que es inquebrantable. Son 2 pactos diferentes. Entonces, y el segundo, el amor que Dios tiene por Israel, que eso podríamos pasar la tarde entera leyendo versículos de cómo Dios ama a Israel. Así que en cuanto a los evangelios son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los santos. Israel tiene el pacto es inquebrantable, el amor de Dios para Israel es incondicional y la elección divina, que es otro tema que aparece cientos de veces en el Antiguo Testamento. Nada más para decirlo, voy a leer una cita. Vamos a ir a Deuteronomio, creo que capítulo 7.
voy a dar un avance de eso porque quiero un estudio bíblico sobre la elección de Israel y la elección de la iglesia. En Deuteronomio habla del amor y de la elección de Dios para con Israel. Dice la palabra del Señor, versículo Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí está hablando de la elección de Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová o ha escogido. Pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar juramento que juró a vuestros padres, y ha sacado Jehová con mano poderosa y ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia y a los que aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí está, es incondicional el amor. El pacto y la elección para Israel es incondicional. Como cuando el Señor habla con Elías, mira, a tu profeta han matado, han derrubado tu templo, han abandonado todos tus mandamientos. En los tiempos de cuando se estaba adorando a Baal en Israel, en los tiempos del rey Acá y la malvada Jezabel. Y le dice, Señor, hay un remanente. Vamos a ir a Romano. Hay un remanente, Romano 11. En Romano 11 tenemos un precioso remanente del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la ascendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías, la escritura? ¿Cómo invocar a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tu profeta han dado muerte y tu altar han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Bueno, más claro de lo que la Biblia enseña no podemos. Vemos endurecimiento en parte, como el libro de los Hechos, como leímos en el libro de Romano, como leímos en el libro de Isaías, en el libro de Aldía, hay un remanente permanente que Dios tiene de Israel. Se van a convertir los judíos y los israelitas que Él quiere en este tiempo, porque nuestro Dios es soberano y todopoderoso. Vamos a leer también Hechos 2:41 y Hechos 20:21. En Hechos 12:42, Hechos 2:41, cuando el apóstol Pedro abrió con el discurso que abrió la iglesia, dice, así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas, eran judíos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y las oraciones. Pero lo interesante es, con el tema que estamos hablando, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. O sea, hay un remanente. El apóstol Pedro dio su discurso, después vemos más adelante las manifestaciones de la incredulidad
del Sanedrín y de otros judíos. Siempre hay un remanente. Esos 3.000 creyeron, después creo que se convirtieron 5.000 más. Vamos a seguir en los Hechos 21:20. Hechos 21:20. El 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ve, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ahí está viendo otra vez. El ministerio que tuvo el apóstol Pedro con el apóstol Juan y Jacobo, que era hermano del Señor, en Jerusalén, el ministerio de ellos era concentrarse en la casa de Israel, y el ministerio de Pablo era ir enviado a los gentiles. Entonces vemos que se convirtieron mucho y glorificaban a Dios cuando Pablo se reunió con los ancianos y con la cúpula religiosa de Jerusalén, que es cristiana. Entonces le contaron el testimonio de toda la gente que se habían convertido, que no eran judíos, sino eran gentiles. Entonces después contaron cuán gran número de judíos se habían convertido al Señor y todos eran celosos de la ley. Un remanente. Siempre habrá un remanente. En este tiempo también Israel tendrá un remanente. Así que el Señor nos bendiga con este estudio, con este pequeño estudio o meditación que hemos dado, sabiendo que el Dios de Israel no falla en su pacto, no falla en su amor, no falla en su misericordia, y sabemos tres cosas negativas para los judíos: el endurecimiento en parte de parte de Dios, también el endurecimiento por su propio pecado, como dice Hebreos 3:13, y también cómo Satanás ha cegado el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero vemos tres cosas positivas: la elección de Israel, el amor incondicional de Dios por Israel y el pacto de Dios con Israel, que es inquebrantable. Muchas bendiciones. Espero que este primer estudio o primer mensaje que yo subo a las redes, me disculpan la falla, no voy a editar nada, lo voy a hacer naturalmente porque soy ser humano y los humanos no equivocamos. Que el Señor bendiga a todo el que oiga este mensaje y espero que se haya edificado. Y todo esto que está pasando ahora mismo en el Medio Oriente y que está pasando en el mundo entero, toda esta violencia, bueno, de hecho, Hamás significa violencia. Y Hamás fue que empezó el ataque a Israel. Vemos todo esto, tómenlo los hermanos proféticamente. Tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por la Palestina, tenemos que orar por el pueblo árabe y los judíos, porque este problema entre árabe e israelí solamente lo va a resolver cuando venga el Señor Jesucristo, y no podemos cerrar la línea sin hablar de la salvación de Israel. Cuando el Señor venga, dice la palabra, en la segunda venida del Señor Jesucristo, luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El Señor viene, ¿verdad? Y desciende con su pie literalmente al monte de los olivos, y ahí se hunde el monte y se abre un valle para jugar a las naciones. Pero no solamente el Señor va a salvar a Israel, ya este otro tema. También el Señor tiene un remanente del pueblo árabe, y en esa menciona a Egipto y a los asirios, que también hay un remanente de ellos que va a salvar. Hay una cita que después yo voy a extenderme con este mensaje, cuando dice: Egipto, pueblo mío, Asiria, obra de mi mano, e Israel, mi heredad. Creo que eso está en Isaías 19. Después yo lo leeré. Creo que es suficiente por hoy.
Entonces vemos que el Señor va a salvar a Israel y un remanente también del pueblo árabe, de la descendencia de Ismael, entre ellos este Egipto, porque no solamente Israel es pueblo de Dios. La Biblia enseña que Egipto y el asirio también es pueblo de Dios. Los asirios son los árabes. Egipto también es parte de los árabes. Vemos que ese conflicto que hay, que nadie lo ha podido resolver, solamente el Señor. El Señor Jesucristo resolverá todo eso. Y para el incrédulo que oiga este mensaje, le exhortamos que se convierta a Cristo, que reciba a Cristo como Señor y Salvador. La sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Bendiciones, le habló su hermano Julio César Rosa Camilo. Y recuerden, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.